Mi 37 aniversario de bodas estaba a pocos días de distancia cuando mi esposa me dio su teléfono, un dispositivo que guardaba secretos que destrozarían nuestra vida juntos. La contraseña era mi cumpleaños, un símbolo de todo lo que creía haber construido. Me quedé mirando la pantalla, con un miedo gélido filtrándose. Creyeron tenerme acorralado, pero subestimaron a un hombre sin nada que perder. Esta es mi historia de lucha. Dale a me gusta, comparte y cuéntame desde dónde me escuchas. La búsqueda frenética era un ritual matutino familiar, pero hoy me sentí particularmente maldito. Eran las 7:40 am, y mi teléfono, obstinadamente oscuro, se negaba a encender. La crucial llamada de las 8 am con el señor Harrison sobre la propiedad de Madison Avenue se avecinaba, un acuerdo que representaba años de trabajo, incontables noches de insomnio y la culminación de una carrera construida desde cero. Revolví el cajón de la mesita de noche, luego la cómoda. Cada objeto tirado a un lado aumentaba mi creciente frustración. ¿Dónde estaba ese maldito cargador? ¿Todo bien, Arthur? La voz de Eleanor, tranquila y con una dulzura casi inquietante, atravesó mi pánico creciente. Estaba en la puerta de nuestra habitación, envuelta en su bata de seda, la viva imagen de la serenidad doméstica. Demasiado serena, quizás, para ser tan temprano. Antes de que pudiera siquiera expresar mi situación, extendió la mano, mostrando su elegante smartphone. Usa el mío. La contraseña es tu cumpleaños, cariño. Ya sabes, nuestra fecha especial. Mi cumpleaños. Un detalle sencillo y personal, que había sido la clave de incontables momentos compartidos a lo largo de nuestros 37 años de matrimonio. Un símbolo de la vida que habíamos construido, de la confianza tácita. Una oleada de alivio me invadió, aliviando momentáneamente el nudo en el estómago. Tomé el teléfono, murmuré un rápido «gracias» y empecé a marcar rápidamente el número del señor Harrison, con los dedos aún un poco torpes por la prisa. Al conectar la llamada, apareció una pequeña y discreta notificación en la parte superior de la pantalla. Mis ojos, aún tensos por el estrés de la búsqueda del cargador, se dirigieron involuntariamente hacia ella. Un mensaje de Gareth, mi yerno, y el texto debajo. 19:32. Nunca se enterará. Documentos casi listos. El mundo pareció tambalearse. Nunca lo sabrá. Las palabras resonaron en mi mente, frías y agudas. Una punzada gélida de terror me recorrió el cuerpo, apretándome el corazón. Mi pulgar se cernió sobre el mensaje, una batalla se desataba en mi interior. Años de respetar la privacidad de Eleanor, de creer en la santidad de nuestra vida en común, luchaban contra un instinto primario que gritaba peligro. No era un mensaje cualquiera. Se sentía siniestro. Con cada fibra de mi ser pulsé la notificación. La pantalla cambió, revelando una correspondencia, un diálogo escalofriante entre Eleanor y Gareth. Recorrí los mensajes con la mirada. Cada palabra era un martillazo. Repartido al 60-40, decía un mensaje. El nombre de Eleanor indicaba claramente que la beneficiaria era la mayor. La casa y las cuentas de jubilación son tuyas. Mi casa. Mi jubilación. A continuación, Gareth respondió detallando sus honorarios y cómo adquiriría los activos del negocio a través de Clara. Clara, nuestra hija, la esposa de Gareth. Mi propia hija, sin saberlo, utilizada como peón en esta asquerosa trama. Una repentina y aguda punzada de lo que parecía culpa surgió del lado de Eleanor en la conversación. «Me siento mal por Clara», había escrito. La respuesta de Gareth fue rápida, sin ninguna calidez. «Es mejor así, Eleanor. Romper con todo. Lo entenderá tarde o temprano, o no. Da igual. La insensibilidad, la absoluta indiferencia hacia los sentimientos de nuestra hija fue un golpe visceral. Entonces, el horror del momento oportuno se reveló por completo. Después de cerrar el trato con Madison, había escrito Gareth, ahí es cuando nos movemos. Maximiza sus activos. Maximiza nuestra ganancia. Mi trato en Madison Avenue. El que estaba a punto de cerrar. Estaban esperando a que les entregara el trabajo de mi vida, solo para arrebatármelo. Sentí una sacudida repugnante, una sensación de traición vertiginosa que amenazaba con abrumarme. El sonido de pasos acercándose me sacó del abismo. Eleanor.
El corazón me latía con fuerza. Busqué a tientas, intentando desesperadamente cerrar el hilo de mensajes, borrar la evidencia de mi horrible descubrimiento. El teléfono casi se me resbala de las manos temblorosas cuando Eleanor entró en la habitación, con una sonrisa tan inocente como el sol de la mañana. ¿Todo bien con el señor Harrison?, preguntó con voz suave, completamente desprovista de la malicia calculada que ahora sabía que se escondía bajo ella. Sí, logré decir, forzando un tono firme. Acabo de conectar. De alguna manera, mantuve la compostura durante la llamada con el señor Harrison, con voz clara y autoritaria, cerrando el trato de Madison Avenue. La conversación fue fluida, profesional, las condiciones financieras significativas, un momento de triunfo. Pero por dentro, resonó un grito silencioso, con el amargo sabor a cenizas impregnando mi lengua. Acababa de asegurar mi propia ruina financiera, allanando el camino para mi propia muerte calculada. Todo mientras fingía ser el esposo exitoso e inocente. Más tarde esa noche, durante la cena, observé a Eleanor. La observé de verdad, por primera vez en lo que parecían décadas. Sus gestos familiares, la forma en que se secaba los labios con una servilleta, la suave inclinación de la cabeza al escuchar, todas las sutiles señales que, en mi dichosa ignorancia, había pasado por alto durante años, ahora gritaban su significado. Su evasiva sobre sus salidas de compras, que a menudo se alargaban tardes enteras, sus frecuentes visitas a su hermana, que nunca parecían coincidir con el horario de su hermana. No eran ausencias benignas, eran oportunidades, reuniones, sesiones de planificación clandestinas. Gareth llamó, dijo Eleanor, sirviéndose puré de papas con indiferencia. Está trabajando hasta tarde otra vez. Al parecer, un caso corporativo importante. Un caso corporativo. La tapadera perfecta. Mi rabia silenciosa se intensificó, quemando una llama fría y constante en mis entrañas. Cada palabra que pronunciaba, cada detalle aparentemente inocente, estaba ahora teñido de la amarga verdad. Pensé en nuestra cambiante intimidad, en la sutil pero innegable distancia que había crecido entre nosotros, en las excusas que ponía para justificar un dolor de cabeza, para estar cansada, y en su repentino e inusual interés en nuestros documentos financieros durante los últimos meses, haciendo preguntas directas sobre mis inversiones, el valor de la casa, los detalles de mis cuentas de jubilación. Lo había descartado como una mujer que envejecía, que se volvía más prudente. Ahora, estaba claro, no era prudente, era depredadora. Más tarde, tumbado en la cama, con el rítmico sonido de la respiración de Eleanor a mi lado, miré al techo. La oscuridad amplificaba la enormidad de su engaño. Mi esposa, la mujer con la que había construido una vida, planeaba meticulosamente desmantelarla, despojarme de todo lo que poseía, con la ayuda voluntaria de nuestro yerno. Comprenderlo era un peso aplastante, pero bajo él, un destello de determinación comenzó a brillar. No sería una víctima, lucharía. Pero sabía, con una certeza que se me había metido en lo más profundo, que no podía hacerlo solo. Necesitaba un aliado. Durante 2 semanas agonizantes, el sueño se había convertido en un cruel extraño. Mis noches eran un tormento al reproducir los escalofriantes mensajes en el teléfono de Eleanor, con la crueldad despreocupada de su plan resonando en la silenciosa oscuridad. Cada mañana me despertaba más agotada que al acostarme, con el peso de la traición oprimiéndome. Sabía que debía actuar, y mi primer paso, el más difícil, era meter a Clara en esta pesadilla. Nos conocimos en un café apartado de Central Park, un lugar que guardaba recuerdos de tiempos más felices y sencillos, picnics y risas, la alegría infantil de Clara. Llegó puntual. Su brillante vestido floral contrastaba marcadamente con la tormenta que se avecinaba en mi interior. Mientras recorría las mesas, su sonrisa era genuina, serena, un reflejo de la profunda inocencia que apreciaba en ella. Su cabello, del mismo castaño rojizo cálido que el de Eleanor, caía suavemente sobre sus hombros, y por un instante, la cruel ironía de la situación me revolvió las entrañas. ¿Cómo podía una hija tan hermosa, tan confiada, verse atrapada sin querer en semejante red de engaños, orquestada por su propia madre y su marido? «Papá, te ves cansado», dijo, frunciendo el ceño con preocupación mientras se acomodaba en la silla frente a mí. «¿Todo bien?».
Ese asunto de Madison debe estar agobiándote. Forcé una sonrisa, una máscara ensayada que había usado incansablemente durante días. Lo de siempre, cariño. Muchas horas. Oye, ¿Gareth ha estado trabajando mucho últimamente? Tu madre mencionó que está en un caso importante de la empresa. Intenté mantener un tono de voz informal, una suave indagación, pero por dentro se me revolvió el estómago. Clara asintió, bebiendo su café con leche. Oh, claro. Apenas está en casa. Dice que es algo importante, un cliente importante. Siempre está hasta tarde en llamadas, a veces sale a cenar. Incluso se compró un maletín nuevo la semana pasada. Dijo que era para todos los documentos importantes. Ya conoces a Gareth, siempre tan dedicado. Sus palabras, tan inocentes, reflejaban a la perfección la narrativa de Eleanor, agudizando un poco más el asunto. Los asuntos corporativos importantes, las largas jornadas, los documentos, todas mentiras cuidadosamente elaboradas para ocultar sus huellas. Se acabó el tiempo de las preguntas sutiles. Esto la iba a herir irremediablemente. Respiré hondo. El aire fresco del parque no me tranquilizó. Clara, comencé, en voz más baja, seria. Necesito mostrarte algo, y necesito que confíes en mí por completo, pase lo que pase. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un destello de aprensión. Papá, me estás asustando. Saqué mi teléfono, el mismo dispositivo que había revelado la verdad, y busqué el hilo de mensajes. Con mano temblorosa, lo puse sobre la mesa entre nosotras y lo acerqué con cuidado. Lee esto, cada palabra. La mirada de Clara se posó en la pantalla. Al principio hubo confusión, una ligera inclinación de cabeza mientras procesaba los nombres, los mensajes aparentemente inofensivos. Luego, al desplazarse más, un horror creciente se extendió por su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios se separaron ligeramente, dejando escapar un suave jadeo. Observé su transformación con un detalle insoportable. La incredulidad se enfrentó a la comprensión. Luego una ira latente comenzó a dibujarse en sus labios. Leyó el incriminatorio Reparto 60-40, las menciones de mi casa, mi jubilación, su nombre entretejido en el plan de Gareth para activos comerciales a través de Clara. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de un dolor crudo y agonizante. «Me están utilizando», susurró, apenas audibles, con la voz quebrada. «Mi propia madre, Gareth, me están utilizando». El dolor en sus ojos era un reflejo del mío. Releyó el «Me siento mal por Clara» de Eleanor y el escalofriante «Es mejor así. Romper por completo. Lo entenderá tarde o temprano. No importa». La insensibilidad de todo aquello la impactó profundamente. La comprensión la golpeó como un puñetazo. Gareth, su devoto esposo, el hombre al que amaba y en quien confiaba ciegamente, había planeado sistemáticamente robarle a su padre, a nosotros, su trabajo nocturno, el gran caso corporativo, el nuevo maletín, todas manipulaciones cuidadosamente urdidas para mantenerla en la ignorancia mientras él conspiraba para aprovecharse de los bienes de su familia. La traición fue doblemente profunda, no solo contra mí, sino contra ella, contra la santidad misma de su matrimonio. Apretó los puños sobre la mesa, con los nudillos blancos. La sorpresa inicial dio paso a una firme determinación. «¿Qué hacemos, papá?» Su voz, aunque todavía teñida de dolor, ahora era aguda, con una determinación inquebrantable. «Los detenemos». Mi corazón se llenó de una mezcla de orgullo y profunda tristeza. Estaba dolida, profundamente, pero no se quebraba. «Así es, cariño. Los detendremos, pero tenemos que ser inteligentes. Eres nuestros ojos y oídos en su operación. Gareth no sospechará de ti». Me incliné hacia adelante, bajando aún más la voz. «Tu tarea, Clara, es observarlo sin sospechar. Anota todo. Cualquier documento inusual, cualquier llamada telefónica, cualquier conversación que escuches, cualquier cosa que parezca fuera de lugar. Documéntala, discretamente. Necesitamos pruebas concretas». Una lágrima le resbaló por la mejilla, pero su mirada no se desvió. «Confié en él, papá. De verdad creía que era honorable». El arrepentimiento era palpable, un peso en su voz. «Pensé que me amaba». Fue desgarrador presenciar la profundidad de su traición personal, la ruptura de su confianza conyugal.
No tenemos mucho tiempo, Clara, le advertí. La urgencia de nuestra situación la apremiaba. El acuerdo con Madison ya está cerrado. Gareth estará listo para presentar la demanda en 2 semanas, como máximo. Ese es nuestro plazo para reunir lo suficiente para exponerlos, para demostrar sus intenciones. Extendí la mano sobre la mesa y tomé sus frías manos. Clara, escúchame. Eres lo mejor que he logrado. Eres fuerte, inteligente, y tienes un corazón de oro. No dejes que esto te destruya. Estamos juntos en esto. Mi voz estaba cargada de emoción. Una lágrima me nubló la vista. Me apretó la mano, con los ojos brillantes, pero firmes. «Vamos a ganar, papá», declaró, con una voz que resonaba con una convicción renovada que me dio escalofríos. Eligieron a la familia equivocada para traicionar. Mientras observaba a Clara alejarse, con la espalda erguida y el paso decidido, la frágil joven que había llegado al café había desaparecido. En su lugar había una mujer formidable y decidida, endurecida por la traición, dispuesta a luchar por lo justo. Mi hija, mi aliada, estaba lista para la guerra. Una semana se alargó hasta la eternidad. Cada día que pasaba me acercaba más a la inminente fecha límite, y con ella, una presión implacable por descubrir cada verdad oculta. Había pasado incontables horas con Clara, perfeccionando nuestra estrategia, repasando meticulosamente cada detalle que ella pudiera observar sin levantar sospechas. Ahora, armado con sus observaciones iniciales y mis propias sospechas, cada vez más crecientes, me encontraba en la oficina estéril y silenciosa del señor Davison, de Investigaciones Davison. La discreta placa de latón en la puerta ofrecía poca pista de los secretos que desenterraba rutinariamente. El señor Davison, un hombre de mirada perspicaz tras unas gafas de montura metálica y un traje a medida, me escuchaba con una calma desconcertante mientras yo presentaba mis notas, las discrepancias en la agenda de Eleanor, sus vagas excusas, el repentino interés en nuestras finanzas. Hojeó mis observaciones manuscritas con una mirada aguda y profesional. «Señor Miller», empezó, en voz baja y mesurada. «En casos como estos, el traidor suele confiarse demasiado. Creen que su engaño es infalible, lo que, irónicamente, suele llevar a la negligencia. Dejan migajas de pan». Sus hallazgos iniciales, presentados con discreta eficiencia, confirmaron rápidamente su evaluación. Comenzamos con una revisión de los extractos recientes de tarjetas de crédito, como usted sugirió, explicó, deslizando una hoja de resumen sobre el escritorio pulido. Ha habido actividad frecuente y bastante sospechosa en Manhattan. En concreto, un patrón constante de cargos relacionados con el Hotel Plaza. Mi corazón, ya dolido, se encogió aún más. El Plaza, no un hotel cualquiera, sino un lugar de lujo y discreción. Una investigación más profunda había dado como resultado un panorama aún más claro y condenatorio. Un rastro documental, Sir Miller, continuó el señor Davison con un tono neutral, casi clínico. Tratamientos de spa de lujo, joyerías de alta gama en el distrito de los diamantes, cenas íntimas para dos en restaurantes conocidos por su ambiente, no por sus opciones familiares. Cada detalle era una astilla que hundía aún más la fachada cuidadosamente construida de mi matrimonio. No era una simple aventura, era un engaño opulento y calculado, financiado con mi propio dinero ganado con tanto esfuerzo. El señor Davison hizo una pausa. Su mirada se cruzó con la mía. «Señor Miller, ¿está preparado para lo que podríamos descubrir? Su magnitud podría ser inquietante». La pregunta era retórica. Ya me había hundido en el abismo de la traición. No quedaba nada que temer, excepto la inacción. «Estoy preparado, señor Davison». «Señor Davison», respondí con voz firme, sin delatar la agitación que me azotaba. «Protegeré mi legado, pase lo que pase». 3 días agonizantes después, llegó la prueba concluyente. El discreto equipo de vigilancia del señor Davison había cumplido. No se anduvo con rodeos. «Tenemos fotografías, señor Miller», declaró, dejando un sobre grueso sobre el escritorio. Varias veces la señora Miller entrando en el Hotel Plaza, y en cada ocasión iba acompañada de un caballero que hemos identificado como Leo Maxwell, un instructor de fitness, bastante más joven que su esposa, que trabajaba en un gimnasio del centro. Recogí las fotografías. Cada imagen era una nueva punzada. Eleanor, sonriendo,
del brazo de este hombre más joven, entrando en el gran vestíbulo de Plaza. Su rostro, iluminado con una calidez e intimidad que no había visto dirigida hacia mí en años. La traición ya no era una teoría, era una cruda e innegable realidad, capturada en impresiones brillantes. Justo cuando el peso de esta nueva revelación me asaltaba, mi teléfono vibró con una llamada urgente. Era Clara. Su voz, normalmente tan vivaz, sonaba tensa por la furia contenida. «Papá», susurró, «los encontré. En la oficina de Gareth, guardados en un cajón cerrado, archivando documentos». Hizo una pausa y respiró entrecortadamente. «Planea embargarlo todo, casi todo lo que tienes, excepto la casa y un coche. Quiere los activos del negocio, las inversiones, todo lo demás». Se me heló la sangre. La casa y un solo coche. Me dejarían lo justo para vivir, despojada de todo lo que había ganado con tanto esfuerzo. Fue un acto calculado de salvajismo financiero. «¿Viste a una cita, Clara?», pregunté, con la voz ronca por la ira contenida. «Sí», confirmó. «Notas manuscritas. 30 de marzo. Está claramente marcado. Lo archiva después de cerrar tu trato en Madison Avenue, tal como decían los mensajes». La precisión de su malicia era repugnante. El trato en Madison, mi triunfo, fue solo el detonante de su atraco. De vuelta en mi oficina, con las fotos de Eleanor y su amante esparcidas sobre el escritorio, continué con mi sombrío inventario. Las pruebas financieras del romance de Eleanor no eran solo un derroche ocasional, eran un drenaje constante y significativo de nuestras cuentas conjuntas. Había recopilado minuciosamente cada recibo, cada extracto bancario. «Más de $3.000 mensuales en gastos sin explicación», murmuré para mí, mientras las cifras gritaban traición. Días de spa, regalos caros, estancias de hotel. Pintaba una imagen clara de una doble vida de lujo, financiada con mi dinero, mientras ella planeaba mi ruina financiera con su cómplice, Gareth. Todo el panorama de mis 37 años de matrimonio estaba ahora al descubierto sobre mi escritorio, reducido a una colección de fotografías incriminatorias y registros financieros fríos y duros. Ya no era una sociedad, una unión de dos almas. Era una transacción, una estafa cruel y elaborada diseñada para sacarme hasta el último céntimo. Justo entonces, Sara, mi siempre eficiente secretaria, entró. «Senador Miller, la señora Miller acaba de llamar. Llegará tarde. Al parecer, otra de sus sesiones de yoga esta mañana». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una dolorosa ironía. Yoga, la imagen de la salud y la paz, ahora un amargo eufemismo para sus reuniones clandestinas. Poco después, el señor Davison llegó en persona, evitando a su mensajero habitual, para entregarme el informe final y completo de vigilancia. Dejó un grueso expediente sellado sobre mi escritorio. «Esto, señor Miller», dijo con una voz inusualmente seria, «le dará a su futuro abogado un caso sólido. Cada detalle, cada marca de tiempo, cada fotografía, está todo aquí». Luego me dio el nombre y la información de contacto de un formidable abogado de divorcios, conocido por su representación agresiva en casos de alto riesgo. El peso de los secretos reunidos, la verdad que ahora tenía en mis manos, era inmenso. Las últimas piezas del rompecabezas estaban en su lugar. Era hora del siguiente paso. Cogí el teléfono con dedos firmes. «Clara», dije, su nombre en un tono de orden. «Necesitamos vernos. Urgente». La batalla había comenzado de verdad. El aire en Central Park se sentía cargado esa tarde, un marcado contraste con la engañosa calma que se había instalado en nuestras vidas. Clara y yo nos volvimos a encontrar, esta vez con la certeza compartida de que ya no solo estábamos recopilando información, estábamos planeando una guerra. El peso de la misma pesaba sobre nosotras, un reconocimiento silencioso del campo de batalla emocional que nos aguardaba. Clara, con el rostro sombrío, sacó un sobre grueso de su bolso. «Toma, papá», dijo con voz tensa. «El plan de Gareth. Fotocopié cada página». Extendió los documentos sobre la mesa del café, con cuidado de mantenerlos alejados de miradas indiscretas. Era un plan de división de activos, meticulosamente detallado, que enumeraba cada una de mis pertenencias, desde mis cuantiosas carteras de inversión y propiedades comerciales hasta mi antiguo escritorio en la oficina de casa, e incluso la vieja silla de cuero. No omitió nada.
Su fría y calculada precisión me provocó una nueva oleada de disgusto. No era solo un divorcio, era una OPA hostil. «Mira esto», señaló Clara al margen de una página. La caligrafía precisa, casi clínica, de Gareth. Fechas. Anotaciones. «Este plan lleva en marcha al menos 6 meses, papá. Antes de que te dieras cuenta. Empezó a rastrearlo todo hace medio año. 6 meses. La profundidad de su conspiración, la insidiosa planificación, se remontaba incluso más atrás de lo que había imaginado. No fue un impulso reciente. Fue una estrategia a largo plazo para desnudarme sistemáticamente. Mi turno. Saqué las fotos de vigilancia del señor Davison, las impresiones satinadas de Eleanor y Leo Maxwell, su instructor de fitness. Las coloqué una por una, observando el rostro de Clara al verlas. Su expresión se contorsionó, una dolorosa mezcla de conmoción, confusión, y luego una ira abrasadora que reflejaba la mía. Su madre, su propia madre, sonriendo e intimando con un hombre más joven, mientras orquestaba mi ruina financiera. El engaño tenía múltiples capas, una cruel matriosca de mentiras. «Dios mío», susurró Clara, con la voz apenas audible, llena de lágrimas contenidas. Todas esas clases de yoga, las compras, todo era mentira, todo. Darse cuenta de la hipocresía de su madre, del alcance de la traición, fue claramente devastador para ella. Su madre, a quien siempre había admirado, era una desconocida. Entonces, una repentina y férrea determinación endureció sus rasgos. Sus ojos, brillantes por las lágrimas, se encontraron con los míos, firmes. «Se acabó, papá», declaró con voz firme y resuelta. «Mi matrimonio con Gareth. Se acabó. No puedo vivir con alguien tan engañoso. No puedo». Las palabras, aunque dolorosas, fueron pronunciadas con una convicción inquebrantable. Estaba manteniendo su posición. Pasamos la siguiente hora coordinando meticulosamente nuestra estrategia, transformando nuestra ira desbordante en un plan táctico preciso. Clara, emocionalmente herida pero decidida, continuaría recopilando información, ahora con el foco puesto en exponer el engaño de Gareth en su matrimonio. Buscaría cualquier cosa, cualquier indicio de su verdadera personalidad que pudiera usarse en su contra. Mientras tanto, yo prepararía los contraataques legales, documentando meticulosamente cada prueba, cada discrepancia financiera, cada fotografía. Mi abogado, el señor Thompson, el formidable litigante que recomendó el señor Davison, ya estaba preparando los documentos iniciales, listo para actuar. «Ahora viene la parte final, la más crucial», dije, inclinándome hacia adelante. «Iniciamos la confrontación. Directamente. Se acabaron los escondites. Convocamos una cena familiar. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Una propuesta escalofriante. Días después, tendí la trampa. Empezó sutilmente, en la familiar comodidad de nuestra cocina, un lugar que antes parecía el corazón de nuestro hogar, ahora escenario de mi calculada farsa. Eleanor preparaba su café de la mañana, tarareando una melodía. «Eleanor», comencé con un tono vacilante, casi avergonzado, imitando la imagen de un marido confundido y un poco abrumado. «Últimamente he estado revisando los gastos de la casa. Parecen inusualmente altos. Sé que siempre nos las hemos arreglado bien, pero con el mercado como está, solo quiero asegurarme de que vamos por buen camino». La observé atentamente, como un halcón que observa a su presa. Se giró, su expresión se transformó en una de preocupación, una actuación magistral. «Ay, Arthur, no te preocupes por eso», dijo, extendiendo la mano para tocarme el brazo, un gesto que ahora parecía completamente vacío. «Es solo inflación, querido. Todo cuesta más hoy en día. Y por supuesto, he estado intentando que la casa se vea lo mejor posible, para nosotros. He estado haciendo todo lo posible para asegurarnos de que tengamos un futuro seguro, ya sabes». La facilidad con la que miente, la forma en que se inventó la narrativa para presentarse como una esposa preocupada y prudente, era repugnante. Estaba preocupada por nuestra seguridad financiera. Está bien, la de ella y la de Gareth. Fingí alivio, dejando que una sonrisa de agradecimiento se extendiera por mi rostro. «Tienes toda la razón, querida. Supongo que estoy siendo demasiado cautelosa con la volatilidad del mercado. Debería haber sabido que lo tenías todo bajo control. Siempre lo tienes. Eres brillante con los números, Eleanor.
Incluso le di un pequeño apretón de manos agradecido. Sus ojos se iluminaron, con un destello de triunfo, completamente inconsciente de que acababa de confirmar su propia arrogancia. Creía que me había manipulado con éxito, que me había tragado su historia entera. ¿Sabes qué?, continué. Con toda esta charla de finanzas y el acuerdo con Madison finalmente cerrado, me hace sentir que deberíamos reunirnos todos. Una cena familiar como Dios manda. Una especie de celebración. Quizás Clara y Gareth podrían venir este sábado. Incluso podríamos hablar de nuestros planes financieros a largo plazo, en familia. Asegurarnos de que todos estemos en sintonía. La sonrisa de Eleanor se ensanchó, genuinamente encantada. «Ay, Arthur, qué idea tan maravillosa. Me encantaría. Llamaré a Clara y a Gareth enseguida». Estaba radiante, ajena a que se encaminaba con entusiasmo hacia una trampa meticulosamente preparada. Confirmé la cena con Clara, quien comprendió la importancia de la invitación. Luego, con una satisfacción escalofriante, llamé a Gareth, extendiéndole la invitación yo mismo, haciendo de suegro cariñoso. Aceptó de buena gana, con aire de satisfacción, completamente inconsciente de que estaba a punto de sentarse a una mesa donde todo su plan y su vida privada saldría a la luz. El escenario estaba preparado. El escenario estaba listo, los actores reunidos. La noche del juicio había llegado. Si estás aferrado a tu asiento, esperando a ver qué sucede, no te pierdas ni un solo momento de este drama en desarrollo. Dale a me gusta, comparte esta historia con quien necesite escucharla y suscríbete para no perderte el épico desenlace. Llegó la noche del sábado, inusualmente cálida para abril, la típica noche templada que solía traer consigo una sensación de promesa y renovación. Eleanor, tarareando suavemente, dispuso meticulosamente la antigua vajilla de boda sobre la mesa del comedor, con movimientos gráciles y pausados. Las copas de cristal, reflejando la luz de la lámpara de araña, brillaban con un aire casi festivo. Estaba radiante, genuinamente emocionada, completamente convencida de que se trataba de una cena familiar de celebración, un momento para celebrar el éxito del acuerdo con Madison y hablar de nuestro armonioso futuro financiero. Yo, en cambio, descorché nuestro mejor cabernet, cuyo intenso líquido rojo reflejaba la oscura ironía de la noche. Cada tintineo de la vajilla, cada tenedor pulido, era un paso hacia lo inevitable. Justo a tiempo, sonó el timbre. Clara y Gareth llegaron, ambos con aspecto relajado y desprevenido, con una sonrisa radiante. Gareth, siempre encantador, felicitó de inmediato a Eleanor por el tentador aroma que emanaba de la cocina. «Eleanor, huele increíble. Siempre te superas». Eleanor se pavoneó, disfrutando del elogio, completamente inconsciente de que sería el último que recibiría de él en mucho tiempo. Clara, aunque aparentemente serena, me miró con un destello de nerviosa determinación en su mirada. Estábamos juntos en esto. Nos sentamos alrededor de la mesa, sirvieron el vino y las velas proyectaron una suave luz. Levanté mi copa, mirándolos a los ojos, con la voz impregnada de silenciosa ironía. «Por la familia», propuse, «por los lazos que nos unen». Eleanor y Gareth compartieron el mismo sentimiento, sus copas chocando contra las mías, ajenos a todo. Clara apretaba su copa con más fuerza. Hablamos unos minutos, charlamos un poco sobre el tiempo y el trabajo. Entonces, me volví hacia Gareth con naturalidad. «Bueno, Gareth, Eleanor mencionó que últimamente has estado trabajando en algunos casos corporativos importantes. ¿Algo interesante que puedas compartir, sin romper la confidencialidad del cliente, por supuesto?» Gareth infló ligeramente el pecho, un sutil cambio en su actitud. «Oh, ya sabes, Arthur», empezó, agitando su vino. «Sobre todo asuntos de alto riesgo. Mucho derecho de familia, de hecho. Repartos de bienes, acuerdos complejos. Puede ser un lío cuando las familias no están de acuerdo, pero siempre priorizo los intereses del cliente». Sus palabras, tan escalofriantemente cercanas a la verdad, pero retorcidas bajo una engañosa apariencia de profesionalismo, me helaron la sangre. «Se trata de priorizar a la familia, al fin y al cabo», continuó Gareth, aparentemente envalentonado por mi fingido interés. Extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de Clara, completamente ajeno a su agitación interior, a su profunda lealtad hacia mí, su padre. «Eso es lo que de verdad importa». Clara se estremeció casi imperceptiblemente,
pero enseguida recuperó la compostura, retirando la mano con el pretexto de coger su vaso de agua. Retiraron los platos de aperitivos, pero sabía que el postre tendría que esperar. «Disculpen un momento», anuncié, levantándome de la mesa. «Necesito traer algo de mi estudio, algo que creo que todos debemos ver». La expresión segura de Eleanor brilló con un destello de confusión, una pequeña grieta en su fachada de serena familiaridad. Gareth simplemente arqueó una ceja, probablemente pensando que estaba sacando un antiguo álbum de fotos familiar. Regresé momentos después. Ya no era el anfitrión jovial. En mis manos sostenía 5 carpetas manila etiquetadas con precisión. Caminé alrededor de la mesa, colocando una frente a Eleanor, otra frente a Gareth, otra frente a Clara, y me quedé con 2. El aire en la habitación se densificó. Una tensión palpable reemplazó la ligereza anterior. La confusión de Eleanor se acentuó, y una sutil arruga se formó entre sus cejas perfectamente depiladas. Gareth, percibiendo un cambio, se quedó inmóvil. La mirada de Clara se encontró con la mía, resuelta. Abrí primero la carpeta de Eleanor, sin decir palabra. Con un gesto deliberado, casi teatral, esparcí el contenido sobre la caoba pulida. Fotografías de vigilancia. Docenas de ellas. Eleanor, riendo, de la mano, abrazando a Leo Maxwell, el joven instructor de fitness. Imágenes de ellas entrando y saliendo del Hotel Plaza, sus momentos robados capturados con un detalle descarnado e innegable. El rostro de Eleanor palideció, adquiriendo un tono pálido y espantoso. Abrió la boca y luego la cerró, sin emitir sonido alguno. Sus ojos, abiertos por la sorpresa y el horror, se dirigieron de las fotografías a mí, y luego de vuelta a la evidencia incriminatoria. Estas son, balbuceó, con la voz entrecortada. Sí, Eleanor, confirmé con voz tranquila, casi escalofriante. Estos son de los investigadores profesionales que contraté. Investigaciones Davison. Han sido muy minuciosos. El silencio en el comedor era ensordecedor. Entonces, con férrea determinación, Clara tomó la carpeta de Gareth. Sus manos, aunque ligeramente temblorosas, permanecieron firmes al abrirla, revelando la pila de documentos legales fotocopiados, planes de división de activos, cronogramas, proyecciones financieras, el plan preciso de su traición calculada. Los arrojó sobre la mesa frente a Gareth. Gareth miró fijamente los documentos, con el rostro lleno de incredulidad, y luego de horror. Su mirada se dirigió a Clara, una acusación silenciosa. Ni siquiera lo había considerado. Ella sería el que traicionaría a él. «Sorpresa, Gareth», espetó Clara, con la voz impregnada de una ira punzante y justificada. «¿De verdad creías que no me enteraría? ¿Que podrías usarnos a mi padre y a mí como trampolines para tus codiciosas ambiciones?» Sus ojos ardían. Toda tu palabrería de «la familia primero», toda tu falsa dedicación, tus casos corporativos, todo era mentira. No eres más que una serpiente embustera y oportunista. Gareth, recuperándose de la sorpresa, le tomó la mano, con una voz repentinamente suave y suplicante. «Clara, por favor, déjame explicarte. Te quiero, lo sabes. Esto no es lo que parece». Clara retiró la mano como si le quemara. Su rostro mostraba un asco absoluto. Entonces, con un movimiento repentino y contundente, le dio una bofetada. El sonido resonó por la habitación como un disparo. «No te atrevas a decirme que me amas, mentiroso», exclamó con voz entrecortada, mientras las lágrimas finalmente le corrían por la cara, pero con la barbilla en alto. «Me das asco». Dicho esto, Clara empujó su silla hacia atrás, raspándola ruidosamente contra el suelo, y salió furiosa del comedor. Sus pasos resonaron por las escaleras y luego se apagaron al cerrarse de golpe la puerta principal. El eco de su partida dejó a Arthur y Eleanor solos en la mesa, entre las fotografías esparcidas, los documentos incriminatorios y los restos destrozados de su cena y sus 37 años de matrimonio. El comedor, antaño símbolo de felicidad compartida, era ahora una tumba de ilusiones destrozadas. La abrupta partida de Clara dejó un vacío resonante, el punto final de las brutales revelaciones de la noche. Eleanor permanecía atónita, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y terror, rodeada por la evidencia fotográfica de su doble vida. Yo, sin embargo, permanecí en calma,
La tormenta que me azotaba se había convertido en una fría y firme resolución. Metódicamente, comencé a recoger las fotografías dispersas, colocándolas de nuevo en sus carpetas etiquetadas con precisión. «Arthur, por favor», dijo Eleanor finalmente con voz entrecortada y débil, un marcado contraste con su anterior tono seguro. «Déjame explicarte. No es lo que parece. Gareth me manipuló. Me metió ideas en la cabeza. Estaba sola, confundida. Intentó recuperar algo de control, con los ojos abiertos y suplicantes, intentando desviar la culpa, presentándose como una víctima. Hice una pausa, sosteniendo un montón de fotos incriminatorias, y la miré directamente a los ojos. Mi voz carecía de emoción, una declaración simple y contundente. ¿Sola? ¿Confundida? ¿O avariciosa, Eleanor? ¿Fue eso lo que te llevó a gastar $3,000 al mes en tu amante, Leo Maxwell, en tratamientos de spa, cenas caras y regalos, mientras conspirabas con Gareth para quitarme todo lo que tenía? Las palabras desbarataron sus endebles excusas, exponiendo la cruda y cruda realidad. Su patético intento de autocompasión se desmoronó. Yo no, balbuceó, con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas de verdad esta vez, pero no me dominaron. Lo sé desde febrero, Eleanor, continué, revelando la profundidad de mi engaño, las largas y tortuosas semanas que había seguido la corriente. Todo lo que has dicho, todo lo que has hecho, desde el asunto de Madison, desde la contraseña de cumpleaños de tu teléfono, lo sabía. Y nada, ni una sola palabra que puedas pronunciar ahora, puede arreglar 37 años de mentiras. 37 años de un matrimonio construido sobre los cimientos de la traición. Cerré la última carpeta. El sonido fue definitivo. Solicito el divorcio mañana por la mañana. Sus sollozos se intensificaron. Un sonido lastimero que antes me habría destrozado el corazón, pero que ahora me dejaba helado. «Arthur, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo», gimió, desesperada. «Llama a un abogado, Eleanor», le aconsejé con voz monótona. «Lo necesitarás». Dicho esto, me di la vuelta y me marché, dejándola sola en los escombros de nuestro comedor, entre la cena a medio comer y los restos destrozados de nuestro matrimonio. El lunes siguiente, el ambiente estéril de la oficina del señor Caldwell, me pareció un santuario. Era el formidable abogado de divorcios que el señor Davison me había recomendado, un hombre con reputación de representación firme y agresiva. Se sentó frente a mí, revisando las carpetas de pruebas meticulosamente organizadas. «Señor Miller», dijo con voz tranquila y tranquilizadora, «su caso es abrumadoramente sólido. La documentación es irrefutable. Fotografías de vigilancia, registros financieros, el plan de división de bienes copiado meticulosamente por su hija. Todo está aquí». Expuso la estrategia. Dadas las claras pruebas de adulterio y la conspiración de su esposa con su yerno para cometer fraude financiero, confío en que conservará al menos el 80% de sus bienes conyugales. Además, presentaremos una denuncia formal contra Gareth ante el Colegio de Abogados. Su participación en esta conspiración, aprovechando sus conocimientos jurídicos para obtener un beneficio personal en un asunto familiar, constituye una grave falta a la ética profesional y, con toda seguridad, resultará en su inhabilitación. Justo entonces llegó Clara. Sus ojos aún mostraban las huellas de su reciente dolor, pero su determinación era inquebrantable. «Señor Caldwell», dijo con voz clara, «quiero reafirmar mi compromiso. Daré testimonio completo sobre la conspiración de Gareth, cómo planeó arrebatármelo todo, cómo me utilizó. Su apoyo incondicional consolidó mi caso, añadiendo una base irrebatible de testimonio personal». 2 semanas después, llegó el día de la audiencia preliminar. La sala 314 era un espacio imponente de mármol pulido y madera oscura. Al otro lado del vestíbulo de mármol, vi a Eleanor, visiblemente decaída. Su semblante radiante había dado paso a una palidez atormentada. Estaba junto a su abogada, la señora Davis, una mujer que ya parecía cansada. Nuestras miradas se cruzaron por un breve e impasible instante, y luego me di la vuelta. En la sala, el señor Caldwell presentó nuestro caso con precisión quirúrgica. Las fotografías de vigilancia de Eleanor y Leo Maxwell estaban expuestas, grandes e innegables.
La detallada documentación financiera de sus gastos ilícitos, contrastada con los extractos bancarios, presentaba una imagen clara de engaño sistemático. Detalló meticulosamente el plan de división de bienes, las notas manuscritas de Gareth y la declaración jurada de Clara. La jueza Evans, una mujer severa de mirada inquebrantable, escuchaba atentamente, interviniendo ocasionalmente con preguntas agudas. Cuando el abogado de Eleanor intentó restar importancia al asunto, calificándolo de momento de debilidad y a los asuntos financieros de malentendido, la jueza Evans la interrumpió. «Señora Davis», declaró la jueza, con una voz que interrumpía la sala, «las pruebas presentadas sugieren no solo una infidelidad personal, sino una conspiración calculada, de varios meses de duración, para defraudar al señor Miller y sus bienes, involucrando a su propio yerno, miembro del Colegio de Abogados. Esto añade una capa de mala conducta profesional a la traición personal, algo que este tribunal se toma muy en serio». Tras una breve deliberación, la jueza emitió su veredicto decisivo. Con base en la abrumadora e irrefutable evidencia de adulterio, malversación financiera y conspiración, este tribunal concede una división de bienes a partes iguales a favor del señor Arthur Miller. Además, dada la clara intención de la señora Miller de defraudar, la pensión alimenticia será mínima y limitada en el tiempo, reflejando únicamente un período de transición. Una oleada de alivio, tan profunda que casi me dobla las rodillas, me invadió. Justicia. Fue algo tangible, un peso que se me quitó de encima. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Clara se acercó a mí. Lágrimas de alivio corrían por su rostro, pero eran lágrimas de alegría. Me abrazó con fuerza, con la voz entrecortada por la emoción. «Papá, lo lograste. La justicia ganó». Afuera del juzgado, la luz de la tarde se sentía más brillante, el aire más fresco. Clara y yo caminamos hacia la luz, de la mano, nuestro vínculo forjado de nuevo en el fuego de la traición y la resiliencia. Habíamos enfrentado la oscuridad y juntos habíamos emergido, reivindicados por una justicia ganada con esfuerzo. La vieja vida había desaparecido, pero una nueva y honesta se extendía ante nosotros, más fuerte que nunca.